teología argentina postconciliar y también la formación de Bergoglio. De tal manera que quien conoce los autores argentinos posteriores al Concilio Vaticano en teología, en pastoral, en espiritualidad, podrá encontrar huellas de ellos, ideas de ellos, semillas de ellos, en el pensamiento desarrollado de Bergoglio, jesuita, sacerdote, obispo, arzobispo de Buenos Aires, cardenal, y luego en Francisco Papa. Con estas tres vertientes se puede entender un poquito más a Francisco. Pero saben que para él vale el grado supremo el gran interrogante que nadie sabe descifrar, ¿no? ¿Qué piensa un jesuita? Bien, seguimos adelante. Esto por lo que hace a Francisco. Este arraigo en la Iglesia de América Latina, con su peculiar fisonomía o tonada argentina, marca muchos aspectos. Por ejemplo, su estilo pastoral. Que él, el primer domingo, después de ser elegido papa, celebrara la misa en la parroquia Santa Marta, que está ahí por la entrada de Santa Marta al Vaticano, y luego saliera a saludar a la gente al terminar la misa, no es nada nuevo para muchos de nosotros que hacemos lo mismo todos los domingos. O sea, salimos afuera a saludar. Lo nuevo es que lo haga un papa. Entonces, este estilo pastoral, muy común en muchos sacerdotes argentinos, se nota también en él. Pero en aspectos también más profundos. La valoración de la piedad mariana, expresada en la fe de los sencillos del pueblo de Dios, en las peregrinaciones a los santuarios, que marca tanto la espiritualidad católica latinoamericana y argentina, es otro rasgo que Bergoglio tiene interiorizado. Se pueden ver todos sus homilías en la misa de Luján, el primer domingo de octubre de cada año, siendo arzobispo, las 15, o bien los rasgos marianos que aparecen en sus grandes documentos. Hay un estudio de un sacerdote brasileño que pertenece al Instituto de Schoenstatt sobre Francisco y la Virgen, donde estudia tanto los rasgos de su piedad mariana en general como sus devociones marianas en particular. Bien, sobre estos dos corolarios. El primero es el primer papa en la historia de la Iglesia de América Latina y de Argentina. Y por América Latina eso hace que sea el primer papa venido del sur del mundo. Si en 1979 el Espíritu de Dios sopló para que viniera un papa del este, la frase de Juan Pablo II desde el balcón o desde la logia de San Pedro fue: vengo de un país lejano. La frase de Francisco dijo: fueron a buscar un obispo de Roma al fin del mundo, ¿no? Vino del fin del mundo. Yo lo llamo del sur del sur. Y esto configura su personalidad, su ministerio y su enseñanza. Esto podría desarrollarlo, me interesaría desarrollarlo, pero lo dejo para el diálogo. Porque a mi modo de ver esto no es un punto de llegada, es apenas un punto de partida. Un papa de los 276 que ha habido a lo largo de la historia, que es el primero del sur y no será el último. Esto tiene que ver con la realidad sociocultural del catolicismo en los últimos 100 años. Lo digo de un modo simple, pero lo puedo justificar con estadísticas. En 1910, 7 de cada 10 católicos del mundo vivían en el norte del mundo, Europa y Norteamérica, y 3 en el sur del mundo. 2,4 de esto en América Latina. En 2010, 68%, o sea, casi 3. Perdón, casi 7, 6,8, 68%
de los católicos del mundo vive en los continentes del sur y 32 en el norte, de los cuales 24, ahora ha bajado a 23 en Europa y un poco en torno a 8 en Norteamérica. Aquí, por supuesto, hay en torno a un 40% en América Latina, un 16% en África, que es el continente donde más crece el catolicismo, una minoría en Asia y menos de un 1% en Oceanía. ¿Qué está sucediendo? Hay un desplazamiento del catolicismo o de la composición geocultural del catolicismo en los últimos 100 años. Entonces, no es casual que advenga o sea elegido un papa del sur del mundo. No se pueden ver aislados los procesos de la Iglesia en la historia y la elección de los papas. Vamos a poner otro ejemplo de la semana pasada. Por primera vez en 500 años fue elegido un superior general de la Compañía de Jesús no europeo, un jesuita venezolano. Ustedes ya tuvieron antes, los dominicos van siempre adelante, tuvieron un maestro argentino. Bien, este punto es para reflexionar, porque la configuración de la Iglesia y la elección de los papas van a ir cada más de la mano. Si no, miren, busquen por Google la composición del colegio cardenalicio en este momento. Y cómo el Papa Francisco ha ido eligiendo en los últimos consistorios y en el que vendrá, obispos y arzobispos de diócesis de los distintos continentes hasta alcanzar una proporción razonable, ese es su criterio, con la población católica de esos continentes. Bien, el segundo corolario, Francisco y Francisco, o sea, y Francisco de Asís. Porque acá tenemos otra novedad, no es solo el primer papa jesuita de la historia, sino también el primer papa que se llama Francisco de la historia. Y de acá yo voy a tomar los seis horizontes que me interesa desarrollar, pero los nombro ahora. Primero, Alter Christus. A Francisco se lo llama así. Algunos dijeron el hombre más parecido a Jesús en la Edad Media. Quiso ser uno con Jesús. Ahí hay que entender el misterio también de su sufrimiento y de sus estigmas. Segundo, el Evangelio sin glosa, Evangelium sine glosa. Es lo que quiere vivir Francisco de Asís, tratando de refrescar la iglesia de su tiempo. Tercero, repara mi casa, que tiene muchos sentidos análogos. Cuarto, la señora pobreza. Francisco se desposó con la señora pobreza. Y de ahí su vida pobre, como las familias religiosas que nacieron en esos 2 siglos, del 12 y sobre todo del 13, y también su cercanía a los más pobres. Quinto, Pax et Bonum, la fraternidad universal y la paz. Sexto, Laudato Si, el canto de las criaturas. Elijo estas 6 frases simbólicas porque muestran no solo quién es Francisco de Asís para la historia de la Iglesia y de la humanidad, sino qué rasgo Francisco de Roma ve en su nombre y por lo tanto en su programa. Nomen es omen. El nombre es la misión. Sobre la teología argentina hay que decir poco para no alargarse. La teología en la Argentina tiene una larga historia, pero muy poco conocida. Ahora que hemos estado todos pendientes de la canonización del cura Brochero. ¿Dónde se formó el cura Brochero? En el Seminario Conciliar de Córdoba. Conciliar por el Concilio de Trento, ¿no? No por el Vaticano I ni el Vaticano II. Conciliar quiere decir
los seminarios instituidos para formar el perfil del pastor según los decretos de reforma del Concilio de Trento. Pero no estudió en el teologado del seminario. Estudió en la Facultad de Teología de la Universidad de Córdoba. Fue de los últimos que estudió en la última facultad de teología que quedó en la Argentina, perteneciente, digamos, al Estado, en ese momento, Estado republicano naciente. Cuando cerraron la Facultad de Teología de Córdoba, no hubo más Facultad de Teología público-estatal en la Argentina. Y la teología se enseñó en los teologados de los seminarios o de las órdenes, pero no en una facultad de una universidad. Hasta que en 1915, un Papa Benedicto XV, instituyó la Facultad de Teología de Buenos Aires, con sede en Villa Devoto, dependiente del arzobispo de Buenos Aires y encomendada a la Compañía de Jesús. Todo eso fue en 1915. ¿Por qué? Porque no teníamos ya Facultad de Teología en la Argentina. El cura Brochero estudió en la Facultad de Teología de Córdoba, que es la primera facultad de la Argentina. Porque la primera facultad de la Argentina fue Teología, creada en 1622, sobre la base del Colegio Máximo, creado por los jesuitas en la ciudad de Córdoba en 1610. Ahí empezó la teología en la Argentina, pero conocemos poco y nada de eso. No solo porque conocemos poco la historia de la educación de la Argentina, conocemos un poco más la historia de la filosofía de la Argentina gracias a Liocata y antes que él, gracias a otros, pero no hay una historia de la teología en la Argentina. Por otra parte, cuando en el año 1999 yo era vicedecano de la Facultad de Teología de Villa Devoto, le propongo al decano, al padre Ferrara, acreditar nuestro doctorado ante la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación, le digo, para que en el sistema de educación argentino empiece a verse que hay una facultad de teología. Hay dos, y hay varios centros. Y hay una que va a cumplir 100 años, como cumplimos el año pasado, en 2015. Por lo tanto, hacer una historia de la teología en la Argentina es complejo. Por lo tanto, yo quiero qué decir sobre esto, qué quiero decir sobre esto. 4 afirmaciones. La teología en la Argentina de estos últimos 50 años ha crecido enormemente. Todos los índices muestran eso. Alumnos, licenciados, bachilleres, licenciados, doctores y doctoras, facultades, centros teológicos, institutos, revistas, libros, colecciones, publicaciones, membresías, índice que quieran, verán que tenemos más teología en estos 50 años que en los 400 años anteriores. Esto es comprobable en cualquier estudio serio. En un momento dado, por pedido mío, un profesor hizo una lista de los doctores, doctoras de teología en la Argentina desde el concilio en adelante. Llegó hasta el 2002. Eso hay que completarlo, alguno lo hará. Nunca hubo tantos doctores en teología en la Argentina. Y además ahí se puede seguir no solo la calidad, sino los temas, y la cantidad, sino los temas y la calidad de las tesis. Por ejemplo, muchos que han hecho tesis en teología dogmática hicieron tesis de contenido cristológico trinitario. Acá hay uno, por ejemplo, y tantos otros. Si ustedes ven las tesis doctorales de los últimos 20 años, hechas por argentinos, en la Argentina, en Roma o en otros países, verán que muchas fueron sobre temas de cristología y de Trinidad. Hay una atención particular al centro teologal de la fe en la teología argentina reciente. ¿Por qué? Porque tenemos claro que el centro de la fe es único y bipolar.
es la Trinidad.